Hola, ¿qué tal, estimados seguidores de la hora PAF? Nuevamente sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de su ya tradicional programa. Y pues bueno, el día de hoy, nuevamente agradecido aquí con mi casa editorial, vamos a gestionar, vamos a hablar el día de hoy referente de un tema que, bueno, respecto de una obligación de corte constitucional que tienen que cumplir ciertas entidades económicas que tienen a su cargo la prestación de servicios personales subordinados, es decir, que tienen trabajadores, que tienen bajo su encomienda, bajo su encargo, esa fuerza obrera, esa fuerza laboral, que, pues bueno, al final de cuentas, ese recurso humano es el que, pues vaya, se traduce en esa producción de la entidad de que se trate, de una cadena comercial, una cadena de servicios, y al final, pues bueno, en caso de que haya habido utilidades, que haya habido rendimientos en el ejercicio, en el año, pues estos trabajadores tendrán derecho a una partición, una participación, perdón, una participación en las utilidades de dichas. Perdón, aquí está, ya estoy poniendo aquí Facebook y comentarles, hacerles la invitación, hacerles el exhorto de que quienes gusten participar, quienes gusten hacer cualquier comentario referente al tema del día de hoy, pues adelante, con mucho gusto. Voy a bajar un poquito más el monitor, creo que ahí ya se ve mejor, nos vemos más alineados. Y si ven que me muevo mucho, pues les ofrezco una disculpa, por ahí algunos dolorcillos, unos problemas que traemos, pero pues bueno, aquí estamos. Y exhortarles, este foro es de ustedes, esto está abierto, comentarios que quieran realizar, aportaciones, todos bienvenidos, saludos incluso, y que nos indiquen desde qué lugar nos siguen, adelante, bienvenidos. Entonces me presento, el nombre de un servidor, Joan Valtierra, y el día de hoy precisamente vamos a estar hablando del tema referente, no en su totalidad, es muy poco el tiempo para abordar, pero vamos a hablar principalmente de los aspectos fiscales del cumplimiento de esta obligación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de la famosa PTU, esta obligación de corte constitucional a cargo de las empresas, de las entidades que tienen a su cargo trabajadores, y de hacerlos partícipes de estas utilidades, que en el caso de personas físicas, pues bueno, se tiene que haber cubierto, se tiene que cumplir la obligación a más tardar por ahí de junio, ya que son 60 días posteriores a la declaración del ejercicio. En el caso de personas morales, bueno, ya se acerca la fecha límite, que muchas ya han cumplido, muchas ya han pagado, muchas ya han, pues bueno, cubierto esta obligación. Vamos a hablar de algunas generalidades de lo que es la PTU y luego entramos de lleno al tema o a la parte fiscal, algunos aspectos, ¿verdad? No se podría abarcar en su totalidad en este corto espacio, en este corto lapso, toda esa información, pero que los invitamos, los exhortamos a que adquieran pues bueno, la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Aquí un servidor como vocero, vaya, prácticamente de la revista, los exhortamos, los invitamos a que adquieran los ejemplares, ¿vale? Ahora sí que es ya cuestión de aquí de la casa editorial, quien se los hará llegar. Yo les agradezco que me contemplen para, pues bueno, ser partícipe de estos programas. Pues bueno, vamos a continuar. Ahí está el tema, aspectos fiscales de la PTU, y como parte pues vaya, de esta dinámica que nosotros manejamos o que se maneja aquí eventualmente en la hora PAF, en este programa, en este espacio, en este foro, en donde pues hablamos de estos temas fiscales, laborales y de seguridad social, principalmente fiscales. Pues bueno, se les hace el exhorto, se les hace la invitación a que formen parte de la comunidad PAF, de la comunidad Prontuario de Actualización Fiscal, y que quincena con quincena se les haga llegar el ejemplar con los temas, pues vaya, de época, con los temas que están en boga. Normalmente tratamos siempre de abordar o de atender temáticas que sean referentes a, pues bueno, a la actualidad, ¿no? Ya sea, hablamos de CFDI, hablamos de complementos de pago, ahorita hablamos de PTU, que es la temporada, que es en mayo, y pues vaya, estar bien informado respecto de esto. Buenas tardes, Fabiola Pérez. Y ahí están parte de los beneficios para que se puedan comunicar a la casa editorial
y les den mayor información al respecto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con lo que le compete a un servidor al estar participando en el foro del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción, comentar algunas generalidades respecto de esta obligación, respecto de esta partición que se tiene que hacer para con los trabajadores de las utilidades que haya obtenido en el ejercicio fiscal inmediato anterior la entidad económica de que se trate, la empresa de que se trate, ¿vale? Vámonos muy brevemente con este resumen, este extracto, ¿no? Y comento esta introducción que aparece ahí en pantalla. El reparto de las utilidades de las empresas es un derecho de los trabajadores y una obligación, es un derecho para el trabajador y una obligación para los patrones. Dicha obligación viene contenido en nuestro máximo ordenamiento jurídico, en nuestra constitución política, y el hecho de cumplir con esta obligación pues tiene implicaciones no solo laborales y fiscales, también en materia de seguridad social. Por ahí no se menciona, pero obviamente parte o ahí también tiene algunas implicaciones, tanto para quien paga como para quien recibe, pero principalmente el impacto va a venir o va a recaer en quien paga, que en este caso son los patrones, ¿cierto? Cumplimiento de determinadas obligaciones a su cargo, que es las que vamos a estar viendo y comentando el día de hoy. Nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy, con independencia de esta pequeña introducción que se haga o de esta inducción a lo referente a la participación de los trabajadores en las utilidades, pues nos vamos a enfocar en el tema, en el ámbito fiscal, que es lo que nos compete en la charla, en la plática del día de hoy. ¿Ok? Y pues bueno, partamos del fundamento constitucional de la obligación de los patrones de hacer partícipes a sus trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Dónde viene esa obligación? Viene en lo que es el artículo 123 de la Constitución, en donde habla del derecho de las personas al trabajo digno y socialmente útil, y dentro de las fracciones, en la fracción 9ª, señala que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Y viene una serie de regulaciones ahí dentro de ese mismo fundamento constitucional en los incisos de esa fracción, en los incisos C y F, que hace mención a respecto a cuál será la base que se tomará como punto de partida para determinar o para repartir utilidades entre los trabajadores. ¿Sobre qué se les va a pagar? ¿Se les va a hacer partícipe de toda la utilidad o de todo el rendimiento que haya obtenido la entidad? Pues no es de la totalidad, pero ¿sobre qué se va a partir? ¿Sobre qué se va a partir? ¿Cuál será la base para el porcentaje que le va a corresponder a los trabajadores? Obviamente, para que haya participación, tiene que haber utilidad, como el nombre lo indica. Oye, pero si tuvo pérdida la empresa, ok, pues tuvo pérdida, no hay utilidades. ¿Y voy a participar de las pérdidas? No. Solamente los trabajadores participan de las utilidades, no participan de las pérdidas. Pero si hay pérdida, pues no va a haber utilidades entre los trabajadores. ¿Ok? Entonces, dentro del fundamento constitucional, aquí en el inciso E, podemos observar que señala que para determinar el monto de las utilidades de la empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, que en este caso es la legislación a la que se somete o bajo la cual se tiene que determinar a cuánto ascienden las rentas para efecto del pago de dicha contribución de parte de todos los contribuyentes. Entonces, partiendo de esa base de la renta gravable en términos de la ley del impuesto sobre la renta, es como se podrá obtener una base para la aplicación del porcentaje correspondiente para de repartir las utilidades entre los trabajadores. Es decir, sobre esa base se va a repartir cierto porcentaje que ahorita vamos a comentar cuánto es, y entre todos los trabajadores. El derecho a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Claramente, no significa que el hecho de que el trabajador sea partícipe económicamente hablando de la utilidad o el rendimiento generado durante un año signifique que pueda ser partícipe de la administración o control de la empresa de la cual es trabajador. O sea, hace por ahí esa precisión y vienen otras tantas precisiones en dicha fracción del artículo 123. Ahora, vámonos a la normatividad secundaria, que es la que en este caso regula a nivel federal las relaciones obrero-patronales, en general más bien, pero es la Ley Federal del Trabajo, y precisamente en su artículo 117 señala que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad, ojo,
de conformidad con el porcentaje, aquí viene lo que les mencionaba, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. ¿Cuál es ese porcentaje? Lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es ese porcentaje. Es el 10%, es el 10% el porcentaje, ¿no? que fija la comisión, y el artículo 120 señala: el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. 10% sobre la renta gravable que se va a determinar con base en lo señalado en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Para efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahí está. Y aquí lo sigo, ¿eh? Si comentan algo, el comentario sería en Facebook, ahorita en la transmisión en vivo, que es la que se está proyectando en este momento. Ok, vamos a continuar. Dentro de la misma Ley Federal de Trabajo, el artículo 122 prevé que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse, ojo, atención, para aquellos patrones, personas morales, que aún no han cumplido con esta obligación, todavía están en tiempo, ahorita están a muy buen tiempo, es 3 de mayo, que no han cubierto, que no han cumplido con esta obligación de pagar las utilidades, tienen 60 días. Es decir, luego el trabajador pregunta: ¿cuándo me van a pagar las utilidades? Bueno, la respuesta la encontramos en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual señala que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. ¿Cuándo debe de pagarse el impuesto anual? El impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Cuándo debe de pagarse el impuesto sobre la renta? Pues en el caso de personas morales, dentro de los primeros 3 meses del ejercicio, dijéramos, se vencería por ahí, o se tuvo que haber vencido el 31 de marzo 2023, y dentro de los 60 días naturales siguientes se tiene la obligación de pagar la PTU a más tardar por ahí del 30 de mayo, es cuando en tiempo deben de cumplir los patrones con dicha obligación. 30 de mayo, es decir, estamos en el mes de la PTU. ¿Ok? Entonces, continuamos. Lo que les comentaba, no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia para efecto del reparto de utilidades, para efecto de la determinación del resultado fiscal, pues sabemos que sí, para efecto del pago del impuesto sobre la renta, pero para efecto de la determinación de la PTU, no se harán compensaciones de las pérdidas con los que haya ganancia. Es decir, los trabajadores participan, como les comentaba, de las utilidades, pero no participan en las pérdidas. Ahora bien, decíamos un momento que se tiene que partir sobre una base. Se va a repartir un 10% de la renta gravable que se determine con base en lo señalado en la ley del ISR. Pero ¿cómo determino la renta gravable? En el caso de personas morales, hay que remitirnos al artículo 9 de la ley de impuestos sobre la renta. Personas morales del título 2. Personas morales del título 2 de la ley del ISR nos señala: renta gravable para PTU, ingresos acumulables, menos partidas no deducibles de la fracción 30 del artículo 28, que es cuando se paguen conceptos o ingresos que sean a su vez exentos para los trabajadores. Eso sí se resta, menos las deducciones autorizadas, tienes tu renta gravable para el reparto de tus utilidades. Esa es tu base. Y sobre esa base vas a pagar un 10% entre todos tus trabajadores. Oye, ¿y cómo sé cuánto le corresponde? Ese no es tema del día de hoy. Eso, como les corresponde, en su caso también hay un curso por ahí, los exhortamos, los invitamos a que sean partícipes, donde se verá todo lo referente al tema de PTU, determinación, distribución, también aspectos fiscales, laborales, de seguridad social, todo de manera integral. Ahorita simplemente nos enfocamos en generalidades y en aspectos fiscales. Pero sí, sobre la renta gravable se va a distribuir un 10% entre todos los trabajadores. ¿Ok?
Lo de la fracción 28, que los pagos que a su vez sean ingresos exentos, eso sí se resta de los ingresos acumulables. Ejemplo, aguinaldo, a lo mejor le pagaste algo de previsión social, prima vacacional, no lo sé, conceptos que sean ingresos exentos que el contribuyente los deduce de manera parcial, pues para efecto de la determinación de la renta gravable los tienes que disminuir en su totalidad, en razón de que pues no vas a premiar al trabajador por segunda vez o por dos ocasiones. Ya tuvo una exención, tú te deduciste parcialmente el concepto, que a su vez era una partida exenta, pues vaya, para el efecto del pago de PTU, sí disminuyes en su totalidad lo que ya le habías pagado al trabajador. ¿Ok? Buenas tardes, Beatriz González. Beatriz González, muy buenas tardes, saludos. También por ahí, si nos indican desde dónde nos escriben, si es de la Ciudad de México, si es del Estado de México o de alguna otra entidad federativa, pues también nos gustaría mucho que nos lo hicieran saber. Ok, aspectos fiscales de la PTU, seguimos con este tema. ¿Qué porcentaje, lo que ya les había comentado hace un momento, qué porcentaje se va a repartir sobre la renta gravable? Bueno, a la renta gravable que se determine de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, que ya lo vimos hace un momento, se le va a aplicar el 10%. Dicho porcentaje se publicó por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de febrero de 2009. Ahí está, 10%, no ha variado ese porcentaje. Ok, Fabiola de la Ciudad de México, muchas gracias, Fabiola. Ok, naturaleza de la PTU para efectos fiscales. ¿Qué es la PTU? ¿De dónde deriva? ¿De dónde se origina? Pues ya lo comentábamos hace un momento, de la relación obrero-patronal, de la prestación de un servicio personal subordinado, naturalmente al trabajador, al ser partícipe de dicho importe, de dicho concepto, esto para efectos fiscales va a ser parte de un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado en términos del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, es ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Te tienes que remitir al primer párrafo del artículo 94 de la ley de renta, en donde te señala de manera precisa qué conceptos se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación patronal, incluyendo aquellos pagos por la separación del trabajo, la PTU. Entonces, la PTU propiamente se origina de esa relación y sería parte de esos ingresos del primer párrafo del artículo 94 de la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Y ahí lo menciono. La PTU, al ser cantidades que se pagan derivado de la relación de una relación personal subordinada, es decir, una relación obrero-patronal, se consideran como pagos por dichos servicios, ¿no? Y para efectos fiscales, dicho pago se encuadra naturalmente en el régimen de sueldos y salarios, con fundamento en el primer párrafo del artículo 94 de la ley de la materia. ¿Ok? Y ahí está el texto legal, ahí está transcrito del primer párrafo del artículo 94, en el cual se nos señala que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU. Y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Ahí está. Todas las que deriven de esta relación personal subordinada, incluyendo también la PTU. Ingresos por servicios personales subordinados. Atención, la PTU en la determinación, ¿qué implicación tiene la PTU o qué papel juega la PTU en la determinación del resultado fiscal de las personas morales del título segundo? Recordemos que las personas morales, para determinar su impuesto, estas personas morales del título 2, para determinar su ISR, deben de aplicarle la tasa del 30% a su resultado fiscal. Hasta ahí vamos bien. Artículo 9 de la ley de la materia. Pero ¿cómo determino el resultado fiscal? ¿Qué conceptos debo de considerar para llegar a dicho resultado? Bueno, estamos hablando de rentas, ¿verdad? Entonces, en el artículo 9 nos indica que para la determinación del resultado fiscal, aquí por ejemplo ponemos 2018, ¿no? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada en el ejercicio te da tu utilidad fiscal del ejercicio. Ingresos menos deducciones menos PTU pagada
te da tu utilidad fiscal. La ley te permite amortizar pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios previos, en términos de la ley de renta, y dichas pérdidas también las deberás disminuir. A la utilidad fiscal les tienes que disminuir dichas pérdidas a efecto de, o para poder obtener, tu resultado fiscal. Si no hay pérdidas, pues vaya, si no traes arrastrando pérdidas, tu utilidad fiscal sería, tu resultado fiscal sería lo mismo que tu utilidad fiscal del ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahí está qué papel juega. Y claramente, pues vaya, puede llegar a generar una PTU. Una PTU pagada puede llegar a generar una pérdida fiscal o puede llegar a incrementar la pérdida fiscal porque pues se disminuye para obtener una utilidad. Si el resultado es negativo, pues vaya, habría una pérdida. Entonces puede generar incluso o puede incrementar una pérdida fiscal. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de personas físicas, para determinar el impuesto del ejercicio, tienes que obtener una utilidad gravable. Personas físicas de actividad empresarial y profesional. Ahorita, bueno, ya hay otros regímenes, ¿verdad? Ya hay otros regímenes fiscales por ahí que tienen diversos tratamientos preferenciales para el pago de impuestos sobre la renta. Me refiero al famoso RECICO. Pero aquí tenemos, los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial y profesional en términos del título cuarto, capítulo 2 de la ley de la materia. PTU, la determinación de la utilidad gravable del ejercicio de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Es que estas, básicamente funcionan con base en flujo efectivo. Ingresos menos deducciones te da tu utilidad fiscal. Y a la utilidad fiscal le deberás disminuir la PTU pagada y en su caso las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de disminuir te da como resultado tu utilidad gravable, a la cual se le debe aplicar. Aquí no hablamos de una tasa, hablamos de una tarifa progresiva, ¿verdad? Una tarifa progresiva que bien ya conocemos en términos del artículo 152 de la ley de la materia, que a esa tarifa se le aplicará el impuesto, a esa utilidad gravable se le aplicará la tarifa correspondiente para la determinación del impuesto. Ahora bien, pasando a otro tema, lo que comentaba hace un momento, la PTU puede generar o incrementar una pérdida fiscal, porque como bien pudimos observar, la PTU se aplica o se disminuye después de la aplicación de las deducciones autorizadas. Entonces, ya sea que si la PTU te puede llegar a generar pérdida, o puede llegar en caso que tengas pérdida a incrementarla, ¿no? Es importante mencionarlo. La disminución de la PTU pagada del ejercicio también puede dar como resultado una pérdida fiscal o bien incrementarla en caso de que las deducciones hayan sido superiores a los ingresos, que en este caso, cuando estas últimas son mayores a los ingresos, tendremos como resultado, tendremos como resultado una pérdida fiscal. A ver, veamos ahora el artículo 57, muy brevemente, de manera ilustrada, ¿verdad? Con esta formulita en el cual, ¿cómo se determina el resultado fiscal? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada. Y vean cómo aquí se incrementó la pérdida porque ya las deducciones eran superiores a los ingresos acumulables del ejercicio y el único efecto que tuvo esta PTU pagada en el ejercicio es un incremento en la pérdida fiscal. O bien, te puede llegar a generar la pérdida. Ingresos menos deducciones, aquí hay utilidad, en este segundo ejemplo. Hay utilidad fiscal y no obstante el contribuyente pagó PTU derivado de que a lo mejor en el ejercicio fiscal inmediato anterior pues tuvo utilidades, hace su repartición y pues resulta que al final del ejercicio obtuvo una pérdida gracias al pago de la PTU. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, disminución de la PTU en pagos provisionales. Lo voy a comentar muy brevemente. Ya desde varios ejercicios, 2014 si no mal recuerdo, se incluía como estímulo fiscal la posibilidad de disminuir la PTU pagada desde los pagos provisionales. Se ofrecía como un estímulo fiscal. No obstante, si no mal recuerdo, fue a partir del 2019-2020 que se inserta al texto legal, al propio texto de la ley del impuesto sobre la renta, la disminución de la PTU pagada en pagos provisionales. Ya independientemente de que venía contemplada como estímulo, ya se inserta, se contempla
dentro del mismo texto legal. La particularidad que se tiene para la disminución de la PTU pagada en pagos provisionales radica en que se tiene que disminuir segmentada en partes iguales. Es decir, no es que pagué la PTU en mayo y me la disminuyo todo. No, tienes que dividirla entre 8. ¿Por qué entre 8? Pues que son los meses que restan de mayo a diciembre. Mayo, junio, julio, agosto, van 4. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 8 meses en partes iguales de manera acumulativa, a efecto de que al final del ejercicio empate con la cantidad por la cual tú pagaste la PTU. Así lo señala el texto legal, así lo señala la propia ley del impuesto sobre la renta. Y poniendo un ejemplo, ¿cómo se disminuye la PTU en pagos provisionales? Veamos el ejemplo en el caso de una persona moral. La empresa Romano SADCB efectuó el pago de PTU en mayo de 2018 por 845,600 pesos. Y aquí lo mencionamos a modo de estímulo fiscal, que ya no es estímulo fiscal, ya viene dentro del propio texto legal. Y aplicó el estímulo fiscal para de disminuir la PTU en partes iguales en sus pagos provisionales. ¿Cuánto pagó de PTU? 845,600 pesos. Entre los meses del año, los que restan, como les comentaba, de mayo a diciembre, que son en este caso 8, y nos da como resultado la PTU del mes o la PTU a distribuir por cada mes. A disminuir por cada mes, no a distribuir, a disminuir porque esta ya se pagó, ya se distribuyó. ¿Cuánto es lo que vas a disminuir? Lo que resulte de dividirla entre 8, que son los meses restantes de mayo a diciembre. Y aquí está. Vean estos cálculos, estas determinaciones de cómo se puede disminuir, ¿verdad? En pagos provisionales, partiendo de mayo. El contribuyente pagó 845,600 pesos, si no mal recuerdo. ¿Sí? 845,600 pesos, lo dividió entre 8. Y vean, viene marcado en negritas la disminución de la PTU. ¿Cuándo la pagó? La paga en mayo. Si divides entre 8 los 845,600 pesos, pues te resultan 105,700 pesos. ¿Ok? Entonces, ahí tienes lo que resulta. Y así, de manera acumulativa, en junio, pues ya disminuirás esa cantidad por 2, en julio por 3, en agosto por 4, y así de manera acumulativa para obtener tu utilidad fiscal. Tu utilidad fiscal después de disminuir la PTU o los conceptos que haya que disminuir, que vienen pérdidas o anticipos a socios también. Pero aquí hablamos de PTU. Y ahí es como se disminuye. Veamos la siguiente tabla y veamos cómo se disminuye en su totalidad hasta llegar a diciembre y completar los 845,600 pesos. Aquí hablando de pagos provisionales de personas morales del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y en el caso de personas físicas, el mismo texto legal que ya lo establecía desde siempre, en el artículo 106, donde viene el procedimiento para la determinación de los pagos provisionales, ya establece desde siempre la posibilidad de disminuir la PTU pagada para la determinación de la utilidad fiscal de los pagos provisionales. ¿Cómo se haría? Ahí viene el procedimiento, el artículo 106, en su primer párrafo, señala la época de pago, la periodicidad en la cual van a enterar su pago provisional y que nos indica cómo van a determinarlo, pues considerando la totalidad de los ingresos o restando la totalidad de las deducciones desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes del que se trate, que será el periodo por el cual presenten la declaración. ¿Y qué se le va a poder disminuir además de las deducciones autorizadas? La PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pagada en términos del artículo 123 constitucional. Ahí está. La disminuís. ¿Y cómo se traduce? Aquí está la formulita. Aquí viene de forma ilustrada a efecto de que se pueda comprender, se pueda procesar y se pueda entender. ¿Cómo determina el pago provisional a persona física con actividad empresarial y profesional? Ingresos menos deducciones. Y en este caso le puedes disminuir PTU y pérdidas fiscales pendientes de disminuir a efecto de obtener tu base gravable para tu pago provisional. Ingresos menos deducciones, menos PTU pagada, menos pérdidas fiscales pendientes de disminuir, base gravable para el pago provisional. Aplicas tarifa, artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, la tarifa mensual.
que va segmentada, ¿verdad? Habría que remitirnos al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal a efecto de ver cuál es la tarifa del pago provisional que corresponde. Pero ahí está lo importante saber y obtener la base. Ingresos menos deducciones menos PTU menos pérdidas, tenemos la base o utilidad gravable para el pago provisional. Ahí se observa, se alcanza a observar el ejemplo. ¿Ok? Y continuamos. Me voy a brincar lo de la UFIN, por ahí causó mucha controversia, donde podía haber una duplicidad en la disminución de la PTU en razón de la redacción del texto del artículo 77, que por ahí ya la autoridad, si bien es cierto, parecía una obviedad, ya la autoridad vino a precisar con base en un criterio normativo, vino a precisar con base en un criterio normativo del SAT la precisión. Te marco más tardecito, amigo, por favor. Sí, amigo, gracias. Gracias. Vino a precisar pues que no hay que duplicar la disminución de la PTU pagada en razón de que ya se considera desde la determinación del resultado fiscal. Les ofrezco una disculpa, por ahí entró una llamada que sí es importante, pero pues estamos atendiendo ahorita esta charla. ¿Ok? Ingresos. ¿Cómo juega la PTU pagada? ¿Qué papel juega en la determinación de la UFIN? Pues el siguiente, veamos así, no voy a ahondar tanto, me voy a tratar de darle un poco de celeridad. Les reitero, en el curso que va a haber de la PTU podrán ahondar mucho más en todos estos temas. Aquí simplemente es un muy breve repaso. Bien, en el caso de personas morales, ejemplo, la empresa Romano S.A. de CB efectuó el pago de PTU en mayo de 2018 por 845,600 pesos. ¿Ok? ¿Qué papel juega? Para la determinación del resultado fiscal ya está considerada. Entonces, por tanto, para la UFIN no tendrías por qué duplicar la disminución de dicho concepto. ¿Cómo determinas tu resultado fiscal? Ingresos menos deducciones menos PTU pagada, tienes tu utilidad fiscal del ejercicio. En su caso, menos las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de disminuir, te da tu resultado fiscal. Al resultado fiscal le aplicas la tasa, que en este caso es del 30%, y obtienes el impuesto sobre la renta del ejercicio. Y ese impuesto determinado, ese impuesto causado, pues le restas, ya viene el otro concepto, le restas pagos provisionales efectuados, pago de impuesto en el extranjero, impuesto retenido por las instituciones del sistema financiero, y en su caso, pues tendrás tu impuesto a cargo o a favor. Ok. Ahora sí, ¿cómo juega la UFIN? Partimos del resultado fiscal. Para la determinación de la UFIN, la utilidad fiscal neta, ¿verdad? En términos del artículo 77 sí, y 78 de la ley del impuesto sobre la renta, recordemos que las personas morales tienen la obligación de determinar una cuenta de utilidad fiscal neta. Es un tema también en el cual se podría ahondar un poco más. Aquí simplemente cabe hacer la precisión de qué papel juega para la determinación de la utilidad fiscal neta. Si estamos partiendo para determinación de la UFIN y estamos partiendo del resultado fiscal, y en el resultado fiscal ya se disminuyó la PTU, pues no tendríamos por qué volverla a disminuir. Simplemente para determinar la UFIN, al resultado fiscal se le disminuye el impuesto sobre la renta causado y las partidas no deducibles del artículo 28, excepto las señaladas en tales fracciones, octava y novena. De ahí en fuera, pues ya no vuelves a disminuir la PTU. Ya viene una controversia, ahí viene un criterio normativo del SAT, ahorita no sé si es el mismo, si es el 36 ISR, pero se van actualizando. Y vamos a apurarnos un poquito con este tema. En cuanto al pago, en cuanto a la exención, recordemos que hay diversas partidas exentas en términos del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, en la cual se señala qué conceptos no estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta por su propia naturaleza o porque plenamente hay una justificación para ello. Tal es el caso de la PTU. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas tiene una exención, pues vaya, una exención pues pequeñita, una exención muy mínima. Es una exención equivalente a 15 salarios mínimos, a lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. No obstante, recordemos que cuando la ley haga referencia a salarios mínimos, esas referencias se entenderán hechas a la UMA. Por ende, es que pues hacemos mención en este caso que de conformidad con la fracción 14 del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, la PTU se encuentra exenta hasta por una cantidad equivalente a 15 salarios mínimos, que son 15 UMAS, y para el pago de PTU que se realicen en 2023, la exención será por los siguientes montos.
que sí, es esta extensión la que se considera, porque la vas a pagar ahora en 2023, aunque corresponda al ejercicio 2022. ¿A cuánto equivale la unidad de medida de actualización para 2023? A 103 pesos con 74 centavos. Los días de extensión equivalen a 15 y el importe exento para 2023 es 1,556 pesos. Ese es el importe de la exención para este ejercicio fiscal 2023. Y muy brevemente, recordemos ahora para efecto de la retención que tiene que efectuar el patrón, la retención del impuesto y el entero del mismo, pues existen dos procedimientos. Existe un procedimiento ordinario y un procedimiento extraordinario u opcional contenido en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sí que en este caso el patrón puede aplicar cualquiera de los dos. Yo recomiendo que apliquen el del artículo 96, que simple y sencillamente incrementen a sus ingresos grabados lo referente a la PTU grabada y sobre eso lo del artículo 96. Al final de cuentas, el patrón ya decidirá cuál es la partida o cuál es la opción que agota, si aplica el procedimiento ordinario del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta para determinar la retención o el procedimiento extraordinario u opcional contenido en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, aquí viene un ejemplo para el cálculo, para la determinación. Tenemos que es un contribuyente que tiene un salario mensual ordinario de 20,000 pesos y le pagaron una PTU de 15,000 pesos en mayo 2023, y sin dejar de lado que la exención para el pago de PTU en este año equivale a 1,556 pesos. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Y cómo harías la retención o cómo harías la determinación en términos del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta? Simple y sencillamente habrá que descartar las partidas exentas de ese periodo, no solo PTU, si hay otro concepto que se haya pagado exento, descartar las partidas exentas, quedarnos con los grabados y sobre los grabados aplicar la tarifa. ¿Qué tenemos? PTU pagada en mayo de 2023, señalábamos que son 15,000 pesos, le disminuimos la PTU exenta, tenemos como resultado la PTU grabada. Y a la PTU grabada le aplico la tarifa. No, espérate, pues, ¿qué otros conceptos le pagaste al trabajador en ese periodo, en ese mes? Pues le pagué su sueldo, ok. Entonces, PTU grabada más su salario mensual ordinario, que todo estaría grabado, suponiendo que sea puro sueldo, tendríamos ingresos grabados del mes por 33,443 con 90 centavos. ¿Ok? Ahí está, tomando el salario mensual ordinario, grabado en su totalidad, más la PTU grabada, tendríamos como resultado los ingresos grabados del mes, que en este caso equivaldrían a 33,443 pesos con 90 centavos. Se le aplica la tarifa, aquí digo, nada más coloqué los importes de la tarifa, dependiendo del rango en el que se ubique la base gravable, y en este caso resulta un impuesto sobre la renta a retener por la totalidad de los conceptos grabados, un impuesto global, retener y enterar de 5,523 pesos. Viene por ahí el procedimiento del artículo 174 del reglamento. No vamos a ahondar mucho más en este punto, en este tema, que si bien viene con tablas, reitero, les hago el exhorto, les hago la invitación a que estén en nuestro curso. Es un tanto complejo, no tanto, pero sí está el procedimiento del artículo 174, el cual se podría ahondar un poco más en el taller que les comento. Y pues bueno, están esas dos opciones, la del artículo 96 o la del artículo 174 de la ley del impuesto sobre la renta. Y pues como siempre, no me queda más que agradecerles a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos sintonizan en esta ya su tradicional charla, la hora PAF, que hayan estado atentos, que hayan estado pendientes. Y pues nuevamente hacerles el exhorto, ¿verdad? Hacerles el exhorto, la invitación a que formen parte de la comunidad PAF, de la comunidad prontuario de actualización fiscal, donde podrán tener diversos beneficios. Hay un área de consultas donde les podrán brindar el apoyo referente a las consultas que les puedan llegar a surgir, dudas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad social, o incluso laborales. Principalmente, bueno, se atienden las cuestiones de carácter fiscal y pues acceso a notas, promociones en eventos, en cursos, talleres, la revista, dependiendo la suscripción que en su caso se adquiera. ¿Ok? Indicadores, eventos fiscales y varios más beneficios por formar parte de la comunidad prontuario de actualización fiscal. ¿Ok? Y pues bueno, no sé si haya alguna duda, bueno, más que duda, algún comentario, alguna aportación,
es bienvenido. Como siempre, bueno, agradezco infinitamente el favor de su atención a la casa editorial, Casia Creaciones, por permitirme ser partícipe de estos foros, de estas pláticas, de estas charlas en lo que es la hora PAF, teniendo esta actividad honoraria, ¿verdad? Agradeciendo el foro siempre a esta casa editorial, a su director, el licenciado Felipe Ávila, y a todo el crew que forma parte de esta publicación. ¿Ok? Pues bueno, si no hay más nada, les agradezco infinitamente el favor de su atención y les deseo muy buen provecho. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Ok? Hasta luego.